Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Bienvenidos, bienvenidas a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. El tema de hoy, el tema sobre el que vamos a conversar es el psicoanálisis y su relación con la feminidad y con el feminismo. Un tema que fue planteado por uno de nuestros seguidores, como es habitual, y del que vamos a tratar de hablar, a exponer, a diferenciar, a puntuar, a separar, a discriminar, muchas cosas, muchos conceptos, y seguramente nos irá aclarando y ordenando un poquito más nuestras ideas con respecto a este tema. Muchas gracias y bienvenidos. Entonces, tema de hoy, psicoanálisis, feminidad y feminismo. Bueno, también este tema es muy interesante que planteó uno de nuestros seguidores, porque hay como mucha confusión, ¿verdad? Con el psicoanálisis, con el feminismo, con lo femenino, con la feminidad. Hay muchísima confusión. Bueno, empezando por el final, si miramos hoy el feminismo actual o una de las vertientes del feminismo, vemos que hay una petición, una solicitud de estas vertientes de igualdad, ¿no? De querer ser iguales a los hombres, que las mujeres sean iguales a los hombres. Hay una parte de ese reclamo que digamos que sería totalmente lícita, lógica, que es la de igualdad de derechos, hasta cierto punto también, porque podemos decir, si en un determinado grupo, empresa, los más productivos de la empresa han de, por ejemplo, ser compensados con un mayor salario, pues serán los más productivos, sean hombres, sean mujeres, los que deben ser compensados con el mayor salario. Y si son las mujeres las que son más eficaces o más efectivas, pues también tendrán que ser recompensadas con un mayor salario, ¿no? O sea que igualdad, ¿hasta qué punto igualdad, ¿no? Es decir, podríamos incluso llegar a términos más psicoanalíticos, en el sentido de que no existe la igualdad, que somos todos diferentes. No existe la igualdad entre hombre y mujer, por supuesto, tampoco existe la igualdad entre mujeres ni entre hombres. No existen sujetos psíquicos iguales, ¿no? Tardaríamos millones de años en conseguir dos sujetos psíquicos iguales, dos sujetos psíquicos que tengan el mismo imaginario. Eso es hoy por hoy imposible, ¿no? Entonces, igualdad es un reclamo que habría que estudiar, habría que considerar y habría que especificar y puntuar en muchos sentidos. El psicoanálisis, desde luego, de lo que nos habla es de la diferencia. Y eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos aceptar, que somos diferentes. La diferencia y el narcisismo de las pequeñas diferencias es la causa de muchos conflictos a nivel de sujeto psíquico, pero también a nivel de pueblos, de países, de agrupaciones, de empresas. Fíjense ustedes cómo países vecinos generalmente tienen una gran rivalidad y una gran historia de conflictos, de guerras incluso. Cuanto más parecidos son, más se acentúan estas situaciones conflictivas. ¿Por qué? Pues es una cuestión con la diferencia, con las pequeñas diferencias. Hasta las pequeñas diferencias nos cuesta a los seres humanos aceptar. ¿Por qué? Porque toda diferencia está remitiendo a la gran diferencia que es la diferencia sexual. La diferencia sexual, la diferencia entre hombre-mujer, que vienen a ser
los dos individuos necesarios en la especie para la reproducción. Claro, ya tocamos el tema de la reproducción, tocamos el tema de la reproducción sexual y todo eso nos lleva a recordarnos que somos sujetos mortales, que nos reproducimos por sexuación porque nuestra especie es una especie mortal y necesita de un macho y de una hembra para la procreación, para que la especie continúe su camino. Y no olvidemos que la especie es mucho más grande y más poderosa que el sujeto psíquico. La especie va a seguir reproduciéndose aunque tenga que unir a feos con guapos, a tontos con listos, a altos con bajos, da igual, la especie siempre puede más que el sujeto psíquico. Siempre va a cumplir con su función, porque es necesario para la supervivencia de la especie. Somos una especie animal que nos reproducimos por sexuación. Si no, seríamos como las amebas. Las amebas que se reproducen por partición, los organismos unicelulares, ¿no? Se parten y se crean dos sujetos de esa misma especie unicelular. Pero nosotros somos más complejos, somos organismos pluricelulares y necesitamos, por tanto, de esa reproducción por sexuación. Bueno, pero claro, ven, la reproducción, la diferencia entre macho-hembra, el coito, la cuestión del coito, siempre está entroncada con la muerte, con la mortalidad, ¿no? De hecho, hasta en algunos idiomas al orgasmo, ¿no? Se llama la petite mort, ¿no? Porque de alguna manera lo genital, que no es todo lo sexual, que lo sexual es todo lo tocado por la palabra, lo sexual va más allá de lo genital, incluye lo genital, pero va más allá, pero lo genital toca la cuestión de la muerte, toca la cuestión de la sexualidad. Por eso es en los seres humanos tan... Ay, la aceptación de la diferencia, la aceptación de que hay machos y que hay hembras, nos mueve tanto y hay tanto conflicto en torno a esta cuestión, si ustedes miran a su alrededor, en torno a esa cuestión de macho-hembra, que no es lo mismo que la sexualidad. Como decimos, la sexualidad ya masculino-femenino en realidad son dos construcciones teóricas de contenido incierto. ¿Por qué? Porque nadie es masculino al 100% o femenino al 100%. Si ustedes se dan cuenta, pues uno es 50% mujer, 50% hombre, o 75% mujer, 75% hombre, o 80% mujer, 20% hombre, ¿no? En función, bueno, pues son posiciones psíquicas. En realidad, masculino y femenino son posiciones psíquicas y todo el mundo tiene algo, parte de masculino y parte de femenino. Entonces, diferencia por una parte lo que es macho, hembra, hombre, mujer, pero de lo que es masculinidad, feminidad. La feminidad de la que estamos hablando hoy, por supuesto, como nos ha solicitado nuestro amable seguidor, la feminidad, por tanto, está en todos, no solamente en la mujer, sino que es algo que hay que construir en todos nosotros, hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Que lo femenino es como, digamos, de nuestro desarrollo psíquico, viene a ser, digamos, la formación psíquica más compleja, más elevada en el sentido, no porque sea superior al masculino, sino en el proceso del desarrollo psíquico se produce antes lo masculino y lo femenino va a venir después. Además, lo femenino tiene que ver con lo que no se ve, tiene que ver con el vacío, tiene que ver con el agujero, tiene que ver con lo desconocido. Porque el órgano sexual femenino es desconocido hasta la adolescencia, ¿no? El órgano masculino es visible y el niño, desde pequeño, el niño y la niña ven el órgano masculino. Hasta en ella aparece cierta envidia al pene porque ella no tiene de eso y el niño sí.
¿Y qué pasa? Ella se siente de alguna manera menoscabada en su integridad moral, porque ella no tiene de esa cosita que él sí tiene, ¿no? Y tan valiosa es, porque para el niño es muy valiosa y para todo el mundo es muy valioso, esa cosita, y ella no tiene, y ella cree que lo tiene más pequeñito, porque para ella en ese momento su órgano genital viene a ser el clítoris. Y si compara el clítoris con el pene del niño, pues el clítoris de ella es mucho más chiquitito. Y entonces dice, ¿qué pasa? Que yo no tengo, no me ha crecido. Es que no estoy completamente desarrollada, es que soy tonta y todavía no me ha crecido, soy menos que él, me falta algo, él tiene más que yo, ¿no? Soy mala y entonces me lo han cortado, me lo han quitado, me han castrado. Se ejerció sobre mí un castigo y me quitaron esto que tan valioso es y que él sí tiene. Este es un conflicto que aparece en muchas mujeres con sus madres, ¿no? Porque dice, ¿por qué a mí ella no me lo dio? Y le dio a mis hermanos lo que a mí no me dio. Y se pasan toda la vida discutiendo con la madre, echándole en cara a la madre que la madre no le dio eso tan valioso, que puede luego tomar el disfraz o la representación de cualquier cosa. Mi madre a mis hermanos le dio una casa y a mí no me dio nada, o les dio un coche, a mí no me dio nada, les dio dinero, quiere decir, les dio el pene y a mí no me lo dio, ¿no? Pero ven, esas son cuestiones inconscientes, son cuestiones infantiles, porque eso es la posición psíquica infantil de la niña en un momento del desarrollo, en un momento de la construcción psíquica, que viene a ser la fase fálica, la fase más o menos ahí atravesando el complejo de Edipo, pero que después, claro, la niña va a tener que va pasando, va avanzando en su construcción psíquica, al igual que el niño. Tienen que ir avanzando en esa construcción psíquica hasta construir la feminidad. La feminidad que va a ser, ya aparece más hacia la adolescencia, con la metamorfosis de la pubertad, cuando se va a producir el descubrimiento, tanto de niños como de niñas, ya de adolescentes, mejor dicho, la producción, más que descubrirlo, lo van a construir por primera vez de lo femenino, del órgano femenino, que el órgano femenino no se ve a primera vista porque estamos hablando de la vagina, de algo que está escondido, de algo que es interior, de un agujero, un vacío que hay dentro de la mujer, ¿no? Que viene a ser la vagina. Y ahí también en la adolescencia aparecerán por primera vez el conocimiento de los productos sexuales, ¿no? Del papel de los espermatozoides, del óvulo, de la reproducción sexual, etcétera, que hasta ese momento el niño desconocía tanto el órgano genital femenino como el papel de los productos sexuales de cara a la reproducción de la especie. Bueno, pues esto en realidad lo femenino va a nacer en la pubertad. Y es una construcción que tiene que hacer tanto él como ella. Porque se trata de una posición psíquica, lo femenino. Igual que cuando hablamos de masculino, hemos dicho, masculino y femenino son dos construcciones teóricas de contenido incierto para el psicoanálisis. Estamos hablando siempre dentro de nuestro campo de estudio, que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, quiere decirse que hasta qué punto uno es masculino o uno es femenino, o tanto un hombre como una mujer. Si miramos a lo largo de la historia, que para nosotros la masculinidad tiene más que ver con la actividad, con ser activo, ¿no? Con la acción, mientras que la pasividad tiene más que ver con lo femenino, con esperar, ser no agente de la acción, sino sujeto pasivo de la acción, sería lo femenino, ¿no? Entonces decimos que hay actividades que se hacen en posición femenina, tales como escribir, pintar, todas las actividades artísticas en general se hacen en posición femenina, las haga un hombre o las haga una mujer, porque hay que dejarse penetrar por el arte. Para escribir hay que leer, dejarse penetrar, dejarse, ¿no? Que las nuevas lecturas, las nuevas frases, los nuevos pensamientos entren en ti para después poder escribir algo, para después dejar salir esos pensamientos que en ti han entrado y que
dada otra materia prima, puedas ahora hacer algo con ello, ¿no? Escribir algo. Si no se escribe en posición activa o masculina, se escribe en posición pasiva, a la vez que la pintura, que cualquier arte en general. Mientras que, sin embargo, si vas al trabajo, tienes que dar una orden o tienes que hacer una acción, ¿no?, activa, ahí se requiere la posición masculina, la posición activa. Hay mujeres que tienen problemáticas porque no desarrollan la posición activa, la posición masculina, entonces no pueden trabajar, están siempre como una posición pasiva, como una posición casi histérica, ¿no? Y entonces tienen problemas con el trabajo. Pero también hay mujeres que tienen una posición activa muy importante y sin embargo lo que no pueden es la posición femenina, la posición pasiva, no pueden la escucha, no pueden el arte. Tienen problemas para eso, no son femeninos, no pueden desarrollar su feminidad, ¿no? Vemos entonces que son dos posiciones. Y lo mismo para el hombre. Puede haber hombres con muy posición muy masculina, muy activa, y no pueden el arte, no pueden la feminidad, no pueden la pasividad. O hombres, todo lo contrario, que pueden la feminidad, pueden esa posición femenina. De hecho, a lo largo de la historia, el arte estuvo más, ahora no, ahora la feminidad, a partir, yo diría, de la producción del psicoanálisis, el psicoanálisis fue una puerta abierta para las mujeres hacia su feminidad. Freud nos descubrió todas estas cosas que estaban veladas para las mujeres, es decir, que las mujeres lo padecían, lo sufrían, esa dificultad para acceder al arte, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el arte le estuvo más prohibido a la mujer a lo largo de la historia que al hombre. La posición femenina le ha estado más prohibida a la mujer a lo largo de la historia que al hombre, ¿no? Entonces, ahora Freud, con el psicoanálisis, cuando en 1900 escribe La interpretación de los sueños y toda la obra psicoanalítica que va a venir después y que va a llegar a culminar en textos como La feminidad, un texto donde Freud nos descubre todas estas cuestiones a las mujeres. Bueno, pues desde principios del siglo XX, la apertura de la mujer, el desarrollo de la mujer en la sociedad occidental ha sido llamativo, muy significativo. Podríamos incluso atribuírselo a la publicación del psicoanálisis, al nacimiento del psicoanálisis, de la ciencia del psiquismo inconsciente. Por eso me parece tan injusto cuando escucho comentarios, argumentos, diciendo que el psicoanálisis es misógino, que Freud era misógino, que el psicoanálisis es una ciencia que nos quita la venda de los ojos, a todos en general, con respecto a nuestro propio inconsciente, con respecto a nuestros propios deseos inconscientes, con respecto a nuestra posición frente a nuestro deseo, con respecto a nuestros conflictos internos que nos impiden crecer, que nos impiden transformarnos, que nos impiden ser felices. El psicoanálisis nos quita la venda de los ojos y nos dice, mira, tú estás en el centro de lo que te pasa. Tu inconsciente está en el centro de la cuestión. Si tú descubres tus cuestiones inconscientes, si tú te pones a trabajar para producir tu inconsciente, entonces te vas a dar cuenta que no puedes tirar balones fuera, que no puedes echar balones fuera, que no puedes seguir echando la culpa al mundo, la culpa a los otros de lo que te pasa. Y por tanto te podrás transformar, podrás cambiar tu situación en el mundo y las cosas que te pasan, ¿no? Eso te viene a decirnos el psicoanálisis a todos, pero en especial a la mujer. A la mujer le va a decir, mira, si tú quieres seguir yendo en una sillita de ruedas y que te empujen la sillita de ruedas, pues adelante, pero tienes que saber que eres tú la que decide estar en tu silla de ruedas, eres tú la que decide seguir en esa posición psíquica porque te crees una inválida, porque no tienes, porque crees que no tienes algo que los hombres sí tienen, ¿no? Cuando realmente la mujer tiene una energía, la feminidad es una energía, es un gran potencial de energía que ningún hombre tiene, ¿no? Lo femenino, la mujer en general. Bueno, entonces basta ya de posicionarse en esa posición de víctima, del mundo no me deja, del mundo... Es lo que viene a decirnos Freud, ¿no? Nos quita esa venda de los ojos, en especial a las mujeres.
Entonces, desde mi modesto punto de vista y desde mi humilde visión científica de la cuestión, que no tengo otra que la de la ciencia y la de la poesía, el psicoanálisis nos ha abierto a la mujer una gran puerta hacia nuestro crecimiento personal y social y hacia nuestra posición en el mundo. Nos muestra también cómo el amor para las mujeres es nefasto, ¿no? En el sentido de el amor de pareja, ¿no? Nos viene a decir una mujer que trabaja, que es independiente, ¿no? que tiene una buena posición en el mundo, está bien posicionada, no le puede interesar para nada el matrimonio ni la dependencia de un hombre. ¿Por qué? Porque, ven, eso ya es esa posición pasiva. El psicoanálisis permite a la mujer desear, es decir, que no es que la mujer esté ni por debajo ni por encima del hombre, sino que son dos compañeros que se necesitan mutuamente, el hombre y la mujer, para seguir procreando la especie y para convivir y para producir, pero que lo masculino y lo femenino, insisto, son funciones que todos necesitamos poder posicionarnos bien en ellas. En realidad el psicoanálisis habla de 4 sexos en cada uno: padre, madre, hombre y mujer. Todos tenemos que poder en determinadas situaciones ser un padre, ser una madre, ser un hombre o ser una mujer. ¿En función de qué? De con quién estemos hablando, de en qué situación estemos. Si estamos en el trabajo y somos jefes de un grupo, pues tenemos que ser padres, muy padres. A veces también hay que ser muy madres y poner el hombro para que el otro llore un poquito, o preocuparnos de la salud del otro o de su cuidado. A veces hay que ser muy hombre, ¿no? Para dar indicaciones o para hacer una actividad enérgica, y a veces hay que ser muy mujer, muy femenino para dejar para dirigir la empresa con arte, ¿no? Teniendo en cuenta bueno, pues todas las características de lo humano y todo el potencial humano. Entonces, como ven, psicoanálisis y feminidad muy relacionados. El psicoanálisis nos ha permitido acceder a esa parte de la humanidad, porque digamos que también cuando a uno le falta su feminidad, podemos decir que está por la mitad, ¿no? Que le falta una parte, un gran potencial de uno mismo que tiene que poder desarrollar, construir. ¿Cómo se construye esto? Pero se preguntarán ustedes. Pues en psicoanálisis, por supuesto. El psicoanálisis permite despertar esas funciones que tienen que estar en todos: padre, madre, hombre, mujer, y que cuanto uno es más flexible en esas posiciones psíquicas, mejor le va a ir en la vida, en el trabajo, en el amor, en las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, con los padres, con la familia en general, etcétera, ¿no? Son posiciones muy importantes para la vida. Entonces, psicoanálisis, feminidad. Y después yo diría que incluso hay un feminismo que se deriva del psicoanálisis. Hay un feminismo psicoanalítico que tiene en cuenta todas estas cosas, que tiene en cuenta las diferencias, que la mujer no debe pedir, según este feminismo psicoanalítico, la mujer no pide la igualdad. La mujer no pide ser igual que el hombre. La mujer debe pedir ser radicalmente diferente al hombre. Si todas las revoluciones femeninas, bueno, la revolución femenina todavía no se ha dado, todas las revoluciones masculinas fracasaron, la revolución comunista, la revolución de la sociedad del confort, todas han fracasado. ¿Cómo vamos a pedir lo mismo que el hombre para fracasar de igual manera? No, hay que pedir ser radicalmente diferente, que se repita la diferencia, que se respete la diferencia, que permitan a la mujer gobernar de manera femenina, ¿no? Dirigir una empresa de manera femenina. Ahí es cuando podremos hablar de un feminismo psicoanalítico, de verla, cuando podremos percibir verdaderamente la diferencia entre el hombre y la mujer y ver verdaderamente también cuáles son la diferencia en resultados, ¿no? Claro, para eso las mujeres tenemos que hacer un trabajo. No pensaremos que nos van a dar todo hecho.
No, estamos diciendo que la mujer tiene que salir, levantarse de su sillita de ruedas, escribir, trabajar, conseguir su independencia económica, ¿no? Y eso requiere de un trabajo. Pero ¿está dispuesta la mujer a hacer ese trabajo? ¿Estáis dispuestas a independizaros? ¿Estamos dispuestas a escribir, a dejar constancia de cuál es el verdadero pensamiento femenino, de cuáles son nuestros secretos femeninos? Porque eso que Lacan llamaba el continente negro, refiriéndose a la mujer, ¿no? Que dice la mujer es algo desconocido, y verdaderamente es así, hasta que la mujer no se decida a escribir todo, ¿no? Pero claro, una vez que escriba todo esto, una vez que devele sus secretos, ya no serán secretos, ya puede ser, ya será conocida, ya puede ser manejada en cierta medida cuando ella muestre al mundo cuáles son los secretos de lo femenino, ¿no? El psicoanálisis dice, Freud, Menasa, Lacan, ¿no? Dicen, el hombre tiene las claves de la guerra y del trabajo. La mujer tiene las claves del goce y del amor, ¿no? Entonces vemos que son diferentes, radicalmente diferentes. Así que eso es lo que, ese sería el feminismo psicoanalítico, ¿no? El de pedir la diferencia. Y a mi parecer, se va a conseguir mucho más la mujer posicionándose así, pidiendo la diferencia, que pidiendo la igualdad. Porque la igualdad no existe. La igualdad no funciona, no somos iguales. Existe la diferencia sexual. Y esa petición, esa confusión que hay para negar la diferencia sexual, lleva a la negación de muchas otras diferencias y a la radicalización con respecto también a las diferencias, a los ismos, a los racismos, a los fascismos, ¿no? Todo para intolerancia frente a las diferencias, a las que nos ha llevado esa no aceptación de las diferencias sexuales, no aceptación de la feminidad, de la radical diferencia de lo femenino. También se dice que el hombre tiene mucho miedo a lo femenino, porque lo femenino, como decían por aquí, la mujer es muy fuerte. Sí, las mujeres son fuertes. Y no, tampoco significa que cuando gobiernen las mujeres tampoco vaya a ser todo mucho mejor. También cometerán sus errores. Pero, bueno, será todo para servir a la mujer cuando ella gobierne. Hasta ahora el mundo ha estado gobernado por hombres, ha estado hecho por los hombres, y tenemos el mundo que tenemos, es el mundo que han creado los hombres. Ahora que la mujer empieza a tener más presencia social, que empieza a escribir, que quiere dejar constancia de lo femenino, todavía de manera muy, muy, muy incipiente, porque no hemos llegado ni mucho menos a la tercera contradicción que decía Mao Zedong, la contradicción hombre-mujer. Estamos todavía en la primera contradicción, proletariado-burguesía. Estamos ahí. Después vendrá la contradicción proletariado urbano, proletariado rural, y por último la tercera contradicción, que es hombre-mujer. Estamos todavía muy, muy lejos de esa contradicción. Todavía faltan muchos siglos, diría yo, de trabajo, de psicoanálisis con las mujeres para que se produzca una verdadera transformación social, una cristalización de ese feminismo psicoanalítico. A las mujeres feministas, y a veces se sienten ofendidas o tal por las cosas que dice el psicoanálisis, decirles que verdaderamente hay que estudiarlo, hay que leer a Freud, y ahí se van a dar cuenta cómo Freud, no, lejos de ser misógino, Freud nos ayuda a las mujeres a despertar, nos ayuda a las mujeres a quitarnos la venda de los ojos, no solo a las mujeres, también a los hombres, a todos en general. Es una luz para nuestro siglo, para el siglo XXI, para vivir mejor. A todos nos puede ayudar a vivir mejor. Y el feminismo y lo femenino a todos nos va a hacer bien desarrollar nuestra feminidad. Es algo lindo, es algo bello, es algo estético, es algo saludable para todos.
desarrollar la parte femenina, nuestro deseo femenino. En el hombre generalmente, ¿qué pasa? Que tiene una dificultad con esto, porque eso choca con se cree que por desarrollar su feminidad se va a hacer homosexual, ¿no? Entonces eso choca con su miedo a la homosexualidad, miedo al caer, al ponerse en posición femenina, frente a otro hombre feminizarse, hacerse homosexual, ¿no? Que tiene que ver con el amor al padre también, esa posición femenina que en realidad se construye en el hombre en relación con el padre. Bueno, y esto da lugar a muchos trastornos psíquicos, ¿no? Tenemos grandes casos clínicos como el Schreber, por ejemplo, un caso de Freud, donde se ve toda esa cuestión, ¿no? De volverse loco frente a su posición cuando le toca ponerse en posición femenina. Que curiosamente le pasa cuando tiene un ascenso profesional o cada vez que tiene ascensos profesionales. Bueno, en el hombre pasa eso, y en la mujer lo femenino también tiene sus dificultades, también su problemática, porque le recuerda la diferencia sexual también, y aparece en ella siempre choca la piedra, ¿no? Más allá, que no se puede ir más allá, está la envidia al pene en ella, ¿no? En la mujer. Entonces, en el hombre ese miedo a feminizarse, a hacerse homosexual, y en la mujer la envidia al pene. Entonces, para los dos es lo más difícil, digamos, de construir la feminidad, pero no es algo que no se pueda con psicoanálisis. O sea, en psicoanálisis es como, digamos, la derivación natural del proceso psicoanalítico, el desemboque del proceso psicoanalítico lleva a esa feminidad, también a esa flexibilización, a ese hacerse blandito, ¿no? Esa personalidad dúctil que te lleva a poder conversar con diferentes personas, a poder escuchar a los otros, sin miedo a ser invadido o ser cambiado, simplemente la escucha humana, la escucha femenina, ¿no? La capacidad de conversar. Todas esas cuestiones tienen que ver con lo femenino, ¿no? A poder escuchar a diferentes personas, diferentes maneras de pensar, sin uno sentirse agredido por esas diferencias. Aceptar la diferencia, eso tiene que ver con lo femenino. Aceptar la diferencia en uno también. Ven que es mucho más complejo de lo que se suele entender, ¿no? También por femenino, como si fuera una cosa, o eres esto o eres lo otro. No. En uno hay diferencias entre masculino y femenino, pero es que además uno es diferente cada vez, cada día, cada vez que habla. Hasta que uno no habla, no sabe quién es en realidad. Bueno, hecha esta mi exposición, vamos a leer comentarios y preguntas porque seguramente que habrá cuestiones muy interesantes que surjan ahora a partir de vuestra participación. Miriam Palacios, buenas tardes. Sara Jaramillo, Ángel Cabañas, Luis Gonzalo, Antonio Rodríguez, Ramón Segovia, Carlos Latorre, saluda desde Barcelona. Beltetón Jorge, pleno verano Madrid, sí, por supuesto. Héctor Ramírez, saludos desde Fresnillo, México. Juan Zamarripa, Cintia Mac, Luis Oller, Itzel de la Torre, Marcos Vinocur, José Luis Torres. Marcos saluda desde Argentina, desde Rosario. Jessica Rivera, Diego Campo, Diana Cecilia, Bernard Robinson, Federico Plucker Bernal, que dice, es muy fuerte la mujer. Es verdad, la mujer es fuerte. Adriana Azato, Carlos Latorre, ¿el calor influye en las relaciones sexuales de él o ella o de los dos o solo es un acto psicológico reflejo? El calor es un sentimiento. El frío o el calor son sentimientos que pueden cambiar y que en realidad no dependen tanto de la temperatura exterior. Claro, pero bueno, el calor siempre es calor sexual, ¿no? Claudia Boqueta, Eduardo Gabriel Medina, Leonardo C. Michía, Natalia Estrada, Leti Muñoz, Meilian Blandón, Luz Amanda, Jorge Retrespo, Per Sara, Zuli Joaquín, un gusto verla, excelente inicio de semana, igualmente Zuli,
Danisa Ibacache, Mónica Campo, Itzel de la Torre. ¿Tienes recomendaciones de textos sobre feminismo desde un enfoque freudiano? Sí, claro. Bueno, en Freud os recomiendo leer, por supuesto, La feminidad, que es una de las nuevas conferencias de psicoanálisis. Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Hay uno que es La feminidad y hay otro texto de Freud que es lo femenino. Están las dos, lo femenino, la sexualidad femenina es uno de los textos de Freud que os recomiendo, y la feminidad. Esos dos. Y, por supuesto, los 3 ensayos para una teoría sexual y todos los textos que vienen a hacer el conocimiento de lo sexual en el psicoanálisis, que es la materialidad del inconsciente, la sexualidad. Entonces, pero principalmente esos dos para empezar, la sexualidad femenina y la feminidad. Ahí vais a descubrir y se van a desvelar muchísimas cosas importantes. Y luego también hay un libro que os recomiendo, que creo que está agotado, pero podéis solicitarlo a la editorial y de paso a ver si se reedita, que se titula La mujer del siglo XXI. Es un libro de la editorial Grupo Cero, donde, donde se hacen estudios de muchos psicoanalistas del Grupo Cero y otros profesionales también vinculados al Grupo Cero, donde se hace un estudio de la mujer en general, desde la represión sexual, la represión del pensamiento, la feminidad, la sexualidad femenina, los feminismos, el techo de cristal. Bueno, un texto muy, muy importante y muy interesante de la editorial Grupo Cero que se llama La mujer del siglo XXI, que podréis encontrar, si quedan ejemplares, en la página web www.editorialgrupocero.com. Y si no hay, bueno, pues estaría bien que lo solicitéis a la editorial para que se pueda reeditar, para que hagamos una reedición de ese texto muy, 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 muy importante, muy interesante, que nació de un curso que impartimos en la Universidad Euromediterránea sobre mujer y feminismo, desde una aproximación psicoanalítica. Os lo recomiendo a todos. La mujer del siglo XXI, de la editorial Grupo Cero. José Luis Torres, excelente, saludos. Emanuel Bulsara, saludos. Virginia, en tu perspectiva, ¿podrías compartir cuál sería el rol de lo masculino en estos tiempos del feminismo actual? Bueno, como hemos dicho, lo masculino tiene que ver con la actividad, pero tanto en el hombre como en la mujer. O sea, como rol, como función, lo masculino es lo activo y la mujer también tiene que tener esa posición activa en la vida para poder trabajar, no va a ser siempre, va a ir en plan femenino, ¿no? Ya rozaríamos mucho todo femenino, rozaríamos la histeria, ¿no? Hemos dicho siempre que en psicoanálisis la diferencia es entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Es decir, si lo saludable en una persona, un ser humano, es que haya padre, madre, hombre, mujer, es decir, que haya estos roles, rol de padre, rol de madre, rol de hombre y rol de mujer, pues que haya cierto porcentaje, capacidad de cambiar de un rol a otro. Si ya te quedas siempre en posición femenina, seas un hombre o una mujer, problema. Si te quedas siempre en posición masculina, seas un hombre o una mujer, vas a tener problemas, ¿no? Posición padre o posición madre, ¿no? Si estás siempre en posición madre, cuidando de los otros, dándole todo lo que te piden, y no eres capaz nunca de poner límites, de decir no, de tal, también va a haber problemas, ¿no? Es decir, son las 4 posiciones psíquicas. Así que, y para todos, para hombres y para mujeres. Entonces, en este feminismo psicoanalítico del que podemos hablar, está todo. Tenemos que cumplir con esos roles. No vayamos por ahí ni de totalmente mujer, ni de totalmente hombre, ni de totalmente padre, totalmente madre. Porque si eres también siempre madre, y no eres mujer, pues tus hijos se atontan, obviamente. No se van a separar de la madre nunca. O si eres siempre padre, y no eres madre, pues también a lo mejor tus empleados necesitan de vez en cuando un poco de apoyo, un poco de cuidado, ¿ves? Depende de la situación, con quién estemos y en qué situaciones estemos, vamos a tener que poner en juego, mayor o menor medida, unos roles u otros.
Cristina Rossi, muy bueno, Virginia. Gracias y que pases un lindo día. Gracias, Cristina. Martín Osorio. Emanuel Bulsara dice, en la masculinidad se cometen muchos errores por pensar que se puede comprender la feminidad. Ajá. Eso es interesante. Gracias por estos espacios para poder trabajar en conjunto y escucharnos mutuamente, Virginia. Bueno, Emanuel, es interesante esa cuestión porque también el hombre sufre mucho porque la quiere entender a la mujer, ¿no? Es que no la comprendo, esta mujer me vuelve loco, no la entiendo, no la comprendo. Y Menasa siempre dice, a la mujer no hay que querer entenderla, a la mujer hay que amarla. Ya está. Con eso es que no se puede hacer más, no se la puede entender, ¿no? Erika Libidostoru lo está viendo y Cloud Cali lo está viendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, amigos. Hemos dado así una visión general de lo que sería psicoanálisis, feminidad y feminismo. Espero que os haya resultado de utilidad. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición durante este verano, también para la atención clínica. Podéis encontrarme en www.virginiabaldominos.com, ahí están todos mis datos de contacto. Atiendo presencialmente en Madrid, en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas, pero también online. Estéis donde estéis, podéis producir la oportunidad de psicoanalizaros conmigo a través de videollamada, de videoconferencia. Estaré encantada de escucharos para que podáis psicoanalizaros y podáis conocer más sobre vosotros mismos, sobre vuestro deseo inconsciente y os podáis llevar mejor con vosotros mismos, que eso os va a ayudar a vivir mejor los años futuros y a aprovechar más vuestra vida y vuestra salud y vuestro goce y vuestra diversión. Emanuel dice, en la masculinidad tenemos mucho que aprender de la feminidad. Por ejemplo, hay cifras que comprueban que las mujeres son más las que acuden en la búsqueda de espacios terapéuticos. Claro, bueno, pues hombres y mujeres, el psicoanálisis es para todos. El psicoanálisis es para vivir mejor, para quitarnos vendas de los ojos y vivir mejor. Saludos desde México, desde Ciudad de México, de Erika. Carlos, excelente conferencia, Virginia, tienes todo un arte en el que tienes que explicar el psicoanálisis. Gracias. René Olanos, María Irma Correa, René saluda desde USA. Cristina Rossi, voy a compartir acá en Montevideo, Uruguay. Es excelente tu exposición, maestra. Gracias, amigos, y compartan. No seamos egoístas. Compartamos con los demás, que esto que nos viene bien a nosotros y que nos hace bien a nosotros le hace bien a todo el mundo, ¿no? Que estamos en ese trabajo de difundir el psicoanálisis, de trabajar. Estos son conferencias gratuitas que realizo enmarcada dentro del Grupo Cero, de la Escuela Grupo Cero, de trabajo que lleva más de 40 años haciendo Miguel Óscar Menasa, el director y el psicoanalista del Grupo Cero, ¿no? Más de 40 años trabajando por la salud mental de la población y esto es una extensión de esto, es solo un tentáculo del Grupo Cero para difundir el psicoanálisis. Así que compartamos, que esto le va a hacer bien a todo el mundo, no nos quedemos con ello solo para nosotros y cada vez somos más. Si somos más podemos ser mejores, cada vez somos más, efectivamente, Zuli, y bueno, pues a psicoanalizarse, a todo aquel que quiera, pero por lo menos que quien quiera hacerlo, que pueda llegar. Ya sabéis, Virginia Baldominos, estaré encantada de escucharos. Gracias a todos, me podéis encontrar en www.virginiabaldominos.com y también dejaré una encuesta de Google para que podáis valorarme y valorar mi trabajo como psicoanalista. Y así ayudaremos a personas que están buscando un espacio para poder hablar y poder conversar tranquilamente y conocerse mejor y transformarse, bueno, pues que puedan llegar a mi consulta. Muchas gracias a todos, amigos, y continuamos la próxima. Adiós, adiós.